Bienvenidos al webinar del día de hoy, Educación y Formación Modelo a Distancia. Este webinar será impartido por la doctora Rosa Marta Gutiérrez Rodríguez. Ella es doctora en Pedagogía con estudios de maestría y licenciatura por la UNAM. Actualmente funge como docente, investigadora y jefa de Departamento de Investigación Educativa de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la UNAM PES Acatlán. Doctora, bienvenida. Ahora sí le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo soy Rosa Marta Gutiérrez y me invitaron a tener con ustedes una conversación sobre un tema que como pedagogos nos tiene muy preocupados en torno a la educación actual, los modelos a distancia. Y no tiene que ver con el modelo en sí, sino con las intencionalidades y el tipo de diseños que se hace de la educación a distancia. Nuestra preocupación es justo cómo podemos hacer o establecer una relación congruente entre la educación y la formación. Yo quisiera empezar hablando siempre de este debate, que es un debate muy cercano a nosotros como profesores. Yo no sé, las personas que me están haciendo el favor de acompañarme, en general, unas 3 o 4 personas que me dijeran qué es lo que están haciendo actualmente y su nombre, en qué trabaja. ¿Pueden activar su micrófono a la persona que quiera participar, por favor? Por favor. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias. Mi nombre es Marta Claudia Martínez Hernández. Soy psicóloga en la Escuela Hogar Perpetuo Socorro. Ahí lo que estamos haciendo con las niñas es tomar clases por Zoom, por la escuela que también está integrada en la Escuela Hogar. Claro. ¿Estás dando clases tú? No, yo soy la psicóloga y la escuela que está adjunta a la casa hogar es la que da clases y están las niñas tomando las clases por Zoom. Claro. Ok. Todos tienen algo que ver con la educación, supongo. Sí, bueno, yo también aparte doy clases a nivel preparatoria, pero eso ya es fuera de la fundación. Claro. Sin embargo, en las fundaciones o fuera de las fundaciones, una de las preocupaciones que estamos viviendo es justo cómo vamos a acercarnos al proceso de la formación de los sujetos, ¿no? Estoy teniendo un problema con esta máquina, entonces les voy a pedir por favor que me esperen tantito porque algo está pasando aquí y necesito cambiar de máquina, pero eso me implica volver a conectarme. Les pido un segundo, por favor. Claro que sí, doctora, gracias. Aunque no pueda yo ver bien la pantalla, mientras tanto, en lo que en esta sí me puedo conectar con más facilidad, etcétera, lo que podemos hacer es ir comentando. Quienes nos dedicamos al tema educativo, hemos estado constantemente sometidos al debate que implica el deber ser de nuestro trabajo. No de la educación como una abstracción, sino de nuestro trabajo como educadores. En este sentido, el debate es si debemos favorecer la instrucción, la transmisión de conocimientos meramente, o si debemos incidir también en la formación de los sujetos. ¿Qué es lo que ustedes a este respecto podrían opinar? ¿Cuál es nuestro quehacer? ¿Cómo debe ser nuestro quehacer? ¿Sí somos responsables de formar a los niños? Les comentaba, hay toda una discusión en torno al deber ser del trabajo educativo. Sí tendríamos nosotros que limitarnos a tareas más instruccionales que de educación integral, si la formación de los hijos es responsabilidad única de los padres, si se trata de una responsabilidad compartida, y las discusiones van girando en torno a estos planteamientos. Lo primero que debemos entender nosotros es que la educación pretende en todo momento, como diría Pierre Bourdieu, convertir a los individuos en sujetos sociales, es decir, que adquieran la responsabilidad de su quehacer en la sociedad.
esta educación está mediada por muchas reflexiones y posicionamientos teóricos y prácticos en torno a cómo vamos a lograr la socialización, cómo disponemos de un marco axiológico y ese marco axiológico se convierte en el referente común de nuestros grupos. Cómo contribuimos en la escuela a la construcción de la identidad de nuestros estudiantes y cómo vamos propiciando que nuestros estudiantes al mismo tiempo se identifiquen con la pertenencia a diferentes grupos. Los fines de la escuela tienen que ver eminentemente con procesos de socialización. Pero también, yo también comparto con Mari Carmen Guerrero que se trata de una responsabilidad compartida. Sin embargo, en la escuela, Mari Carmen, pasan cosas muy importantes. En la escuela se construye la identidad de los sujetos en la externalidad del grupo familiar. Es decir, y siempre como maestros decimos, su hijo es una persona en su casa y es otra persona acá en la escuela, ¿no? Y efectivamente, la construcción de la identidad de los sujetos se va realizando de manera paulatina al interior de las escuelas. En las escuelas se apropian de valores ajenos a su propio grupo cultural. El grupo cultural de origen siempre es la familia y la familia se rige por un grupo de valores de carácter más moral que ético, porque tiene que ver con la morada, porque tiene que ver con la familia, con la casa, con el lugar que habitan las personas. Y los valores éticos se asumen desde la externalidad de las familias. Es decir, se trata, como diría Emmanuel Kant, de propiciar el bienestar común de las personas. ¿Cómo somos capaces de intervenir en ese bienestar común? ¿Qué podemos hacer para que la comunidad de la que yo formo parte comparta mis ideales de vida, comparta mis valores y el marco que me permite a mí funcionar socialmente? Los seres humanos pertenecemos a distintos grupos, como lo pongo yo aquí, y cada grupo va fortaleciendo los marcos axiológicos cuando son trabajados desde una visión común. El primer grupo sabemos que es la familia, después están los grupos escolares, están los grupos laborales, los grupos de interacción social, los grupos con los que comparto intereses políticos o académicos, y conforme nuestros estudiantes van creciendo, se incorporan a grupos mucho más sofisticados como los grupos ideológicos, como los grupos religiosos y como los grupos que realizan prácticas de orden científico y prácticas de bienestar social. En este sentido, la escuela dice muy bien John Dewey, la escuela es un invento del siglo XX que tiene como finalidad última la socialización y la práctica del saber. En un libro muy interesante de John Dewey, que es La educación del niño, podemos encontrar estas afirmaciones. ¿Quién de ustedes comparte este punto de vista? La escuela es eminentemente un centro de socialización, dice John Dewey, y un centro en el que además los niños debieran practicar lo que aprenden. ¿Qué les parece lo que dice un gran educador norteamericano? ¿Qué les parece este discurso? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Vayan haciendo sus reflexiones. Mari Carmen dice, yo sí estoy de acuerdo. Yo también. Fíjate que en términos de educación infantil a mí me parece que John Dewey hace importantes aportaciones. De repente caemos en excesos como pensar que todo lo que sea conductista o positivista o funcionalista nos sirve, y bueno, pues hay grandes errores, ¿no? John Dewey era altamente funcionalista, sin embargo, el discurso y el discurso y el sostenimiento de un quehacer pedagógico centrado en la actividad y en la socialización
de los niños en la condición que sea, de mayor pobreza o de menor pobreza, contribuye de manera muy importante al desarrollo de las personas. Afortunadamente están interactuando mucho y eso me da a mí mucho gusto porque me permite saber que sí estoy hablando con otras personas. El modelo a distancia es justo muy distante. No puedo verlos, pero me consuela leerlos, mucho me consuela. Y miren, tenemos un amplio número de profesores aquí o de profesionales de la educación que compartimos los puntos de vista de John Dewey. Y como dice Katia, efectivamente la socialización ha venido viéndose muy afectada por este modelo a distancia, que es la única solución que hemos encontrado. Estos grupos son los que dan identidad y pertenencia a las personas. Los modelos en los que las personas, ustedes saben que además del aprende en casa, en este momento como una medida emergente por lo que estamos viviendo, desde antes ya existía el modelo de homeschool, en el que la Secretaría de Educación Pública permite que los padres eduquen a sus propios hijos en sus casas, o que los niños aprendan en grupos muy, muy pequeñitos aquellos contenidos temáticos que desde el punto de vista de los padres son los que deben aprender, y si los padres deciden que hay otros puntos de vista que no deben aprender, sobre todo por diferencias de criterio de educación de los niños desde la perspectiva religiosa. Casi siempre los padres que pertenecen a un credo específico se separan de la escuela y deciden educarlos en casa con un discurso diferente. Son estudios perfectamente válidos, mientras no pongan en tela de juicio los valores ideológicos de los padres ponen en práctica casi todos los contenidos. Sin embargo, lo que se ha argumentado muchas veces a los padres antes de que tomen esa decisión es que piensen un poco en la necesidad que tienen los niños de convivir con otros niños que no sean sus hermanos, por ejemplo, de conocer otra forma de hablar, de conocer otra forma de alimentarse, otra forma de jugar, otra forma de vivir la vida, porque eso es lo que la escuela proporciona, en la condición que los niños se encuentren. La escuela proporciona siempre posibilidades de diversidad muy amplias. Proporciona el establecimiento de lazos muy sólidos. Yo siempre he dicho que cuando los niños sostienen una amistad en la escuela, durante todo el ciclo escolar y al menos uno más, es decir, un par de años escolares, los niños van a mantener una relación de amistad casi de por vida. Está más que comprobado, yo lo he observado y por eso me atrevo a afirmarlo con esa contundencia. Cuando los niños sostienen una relación de amistad de más de 2 años escolares, de 2 ciclos escolares, van a mantener un lazo importante, un lazo que les da identidad y que les permite decir, esa que está ahí enfrente de mí y a quien yo estoy viendo, que se llama María Eugenia, es mi amiga. Y yo tengo entonces una propiedad afectiva con María Eugenia, y María Eugenia sabe que Rosa Marta es su amiga. Eso nos hace sentir a las dos en un marco de identidad, de amistad, de sujeto social, de ser humano afectivo y de pertenencia. Ella es mi amiga y yo soy su amiga. Yo puedo confiar en ella y ella puede confiar en mí. ¿Sí me explico? Esto da estabilidad a las personas. Yo no soy psicóloga, soy pedagoga, sin embargo, estoy muy clara en cuanto a las etapas del desarrollo de los niños y lo que se necesita. Por eso el debate es, ¿qué tenemos que hacer? Instruir. Están los profesores, Katia, ¿me pasas la siguiente, por favor? Muy preocupados y muy angustiados, y los entiendo, porque además están sumamente supervisados los profesores de educación básica, y están muy preocupados por cubrir temas. Sin embargo, yo digo, bueno, eso no sería tan importante. Quizá es más importante ver cómo están evolucionando los niños al interior de sus propias familias, cómo han tenido
Ven, tengo razón, María Eugenia tiene una amiga o un amigo de más de 35 años. Y desde la primaria aún continúa. Yo también tengo una amiga desde hace más de 40 años. Y mi amistad con ella perdura hasta hoy. Es mi hermana y mi familia la ha adoptado como tal. A ella eso le da un sentido distinto. Hablando en términos más filosóficos, Pierre Bourdieu diría, el individuo se convierte en sujeto social cuando encuentra los afectos en la sociedad y cuando encuentra distintos lugares en esa sociedad. Y como les comentaba, yo entiendo a los profesores que están tan preocupados, es una preocupación absolutamente legítima, la de cómo le hago si tengo que cubrir tantos temas, si estoy sujeto a supervisión extrema, si estoy en capacitación constante y ya no encuentro la puerta, están muy agotados. Ustedes están trabajando también de esa manera y todos estamos muy estresados porque tenemos que aprender a manejar las máquinas, tenemos que aprender a manejar el discurso a distancia, a interactuar con los estudiantes en esta misma distancia y todo se hace muy complicado. Los grupos y nuestra forma de funcionar en ellos nos van dando herramientas. Esa es la diferencia con la educación a distancia. Nosotros vamos entendiendo cómo funcionar socialmente desde una axiología, unos lineamientos sociales y unos elementos que me van conformando a mí como sujeto social. Les voy a platicar. Cuando empezamos con esta pandemia, yo evidentemente no tengo toda la experiencia y miren que ya medio he aprendido unas cosas, pero siempre necesito quien me asista en las sesiones. Y quien estaba asistiéndome como adjunta en ese momento y yo empezamos a notar que el grupo se mostraba muy desganado, muy estresado. Tenía estudiantes que usualmente en clase eran chicos y chicas muy alegres, muy comunicativos y muy participativos, y empezamos a verlos diferentes, ¿no? En esa clase que lo comentamos Alison y yo, que Alison era entonces mi adjunta, a la siguiente clase inmediatamente llegué con otra perspectiva y con otras herramientas, y entonces les dije, necesito que piensen rápido y que empiecen a contar un chiste cada uno, porque me di cuenta de que había mucha seriedad, de que estaban todos callados y algunos se quejaban de que les dolía todo el cuerpo. Entonces les dije, tienen que pensar rápido en un chiste y nos lo tienen que contar. Entonces, como que empezaron a relajarse todos y empezaron a contar chistes y empezamos a hacer gimnasia cerebral y empezamos a hacer un poquitito realmente de ejercitación de brazos y piernas, etcétera. Ellos decían, al final del curso, cuando pudimos terminar, decían, maestra, yo lo que más disfruté fueron los chistes porque incluso mi quijada se relajaba, ¿no? Porque estaba todo trabado, porque ya no podía más con el encierro. Y les dije después de esa primera vez, les dije, todas las clases vamos a dedicar los primeros 15 minutos a contarnos un chiste, a saludarnos, a mandarnos un mensajito, a hacer un poquito de gimnasia cerebral, porque también nuestro espíritu tiene que estar bien. Y es que había yo leído en Zygmunt Bauman, no en este maravilloso libro de la sociedad líquida, en uno anterior que habla del amor líquido, había leído en Zygmunt Bauman que el amor es una emoción que solo puede vivirse, no puede narrarse. Y yo me di cuenta de que mis estudiantes estaban sufriendo porque no podían vivir el amor a sus compañeros, el amor a la propia universidad, el amor a sus clases. Quizá los profesores no podíamos manifestar a través de la máquina estos sentimientos, ¿no? Porque uno realmente llega a querer mucho a sus estudiantes. Yo tengo casi 40 años de dedicarme a la maravillosa labor de dar clases a estudiantes y dar clases a maestros. Y me siento una privilegiada porque a lo largo de 40 años, imagínense cuántos grupos no he visto, cuántos alumnos no he podido atender. Y por todo siento un gran afecto. Este afecto, este amor, este atender lo que el otro necesita, porque eso significa en mucho el ser maestro, atender lo que los otros necesitan. No lo que yo necesito darles clase y enseñarles muchas cosas teóricas,
pero ellos necesitan ser atendidos. Apúntense ese debate también. No necesito atender solo el programa, necesito atender lo que mis estudiantes me piden. Porque todos esos elementos van contribuyendo a la formación de un sujeto social, de un sujeto responsable de los otros y de un sujeto que está dispuesto a participar con ellos. A mí me llama mucho la atención cuando los profesores dicen, es que qué bárbaro, yo no sé cómo pueden ser tan indiferentes estos muchachos. Y yo me quedo pensando, hemos sido nosotros también como profesores contribuyentes a esa construcción de la individualidad de ellos. Y en la medida en que nosotros vamos atendiendo lo que ellos necesitan y no lo que yo necesito en esa misma medida, vamos creando sujetos sociales que se hacen responsables de los grupos sociales, que participan en esos grupos sociales y que se interesan por los otros, porque son sujetos por los que nosotros nos hemos interesado. Es ahí cuando yo me refiero a la formación de los sujetos trascendiendo la instrucción. Eso significa para nosotros formar, atender lo que el otro necesita, darle las herramientas para que ese otro se incorpore a los grupos sociales de manera funcional, participe de las necesidades de los otros, atienda a esos otros. De alguna manera, yo me hago responsable de 30 o 40 estudiantes de mi curso que me hacen el favor. A mí me queda muy claro que ustedes y mis alumnos y las personas que me escuchan cuando yo doy una conferencia o me entrevistan o doy una clase, en realidad ustedes me hacen a mí un favor al escucharme. Quizá al leerme me hacen un favor más grande, no todavía, porque a veces uno escribe muy enredado y cree que los otros nos entienden muy rápido. Y me hacen un favor al tomar clase conmigo, al escuchar una conferencia, al participar en una webinar, como se llama ahora esto, o al escucharme en una entrevista, me están haciendo un favor. El favor de escuchar aquello que yo quiero compartirles. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es atenderlos a ustedes para que ese favorecimiento que me dan nos permita establecer un diálogo. Eso es lo más maravilloso de lo que hacemos, entender que lo que hacemos es atender a los otros, dar a los otros. Eso significa la docencia. Sí, es un trabajo de mucha entrega a los otros y de mucho pensar desde donde él me necesita. No pensar como él, sino pensar como estudiante, ¿qué es lo que él necesita de mí? Pues necesita que tenga yo más paciencia. Necesita que yo lo necesite a él. Fíjense que a ellos les gusta mucho ayudarme con el tema de las máquinas y ya se me atoró aquí y que dice un letrero que se va a reiniciar y que quién sabe qué, y entonces me empiezan a decir, píquele aquí, hágale allá, etc. Y son chicos muy dispuestos siempre a colaborar. Alguien me pregunta, ¿podría dar un ejemplo de qué es lo que ellos necesitan o de cómo atenderlos? Con mucho gusto. Cuando yo empezaba mi trabajo como pedagoga hace muchísimos años, por allá de 1980 y no me acuerdo, yo creo que 85 quizá. Tenía muy poquito pues de haber empezado a trabajar, unos 4 o 5 años. Tuve que irme de la Ciudad de México y radicarme en Reynosa, ciudad violenta y ciudad difícil ya desde entonces. Y me tocó entrar a trabajar al Consejo Tutelar para Menores Infractores. Se dice rápido, pero es una población difícil, muy difícil de trabajar. Tengo que confesar que al principio yo tenía miedo. Pero fui conociéndolos y además llega uno así como fresquito de la universidad y queriendo aplicar todas las teorías que leímos y etcétera. Y que me sirvieron mucho además, he de confesar. Yo me di cuenta de que no sé quién me preguntó ahorita, no conozco su nombre, pero a quien me escribió la pregunta le voy a contestar. Yo no sabía qué era lo que necesitaban, pero me di cuenta muy rápido de lo que no necesitaban.
Y ellos no necesitaban que llegara una de las participantes en el personal técnico del consejo a decirles que eran delincuentes, porque eso ya lo sabían. Y porque eso la policía se los mencionaba yo creo que unas 20 veces al día y los abogados otras 30. Y yo me di cuenta, en primer lugar, de que eso era lo que no necesitaban. En segundo lugar, yo me di a la tarea de convencerlos de que la escuela podía ser un escenario interesante para todos. No solo para mí, porque es mi vocación y porque ese es mi trabajo y porque yo amo mi trabajo. No, empecé a trabajar con ellos desde aquello que les daba la escuela. Y ellos me decían, con mucha razón, desde, ¿cómo decirlo? Pues no sé cómo decirlo, pero desde su propia noción, ellos a mí me decían, ¿yo para qué quiero ir a la escuela? Si Caro Quintero gana muchísimo dinero. Tenían razón, ¿no? A ver, vamos a pensar un segundo ahora en lo que conecto la máquina. ¿Qué le hubieran contestado a ustedes? Y ellos me contestaban a mí muy llenos de orgullo, ¿eh? Caro Quintero no sabe leer ni escribir y tiene mucho dinero. ¿Qué le hubieran contestado a ustedes? Les voy a decir lo que se me ocurrió y me funcionó. Le dije, pues sí, fíjate. Caro Quintero no sabe leer ni escribir y no tiene la menor idea de quién le roba cuánto dinero porque tampoco sabe contar. Tenía que acercarme en su lenguaje y en su contexto. Sé que no era quizá en ese momento la mejor respuesta, pero fue la que más me funcionó. Y dice Antón Makarenko que a veces hay que usar lo que nos funciona, no siempre lo que nos dicen que funciona. Entonces, empecé a trabajar con ellos y tenía grupos diferenciados. Tenía igual gente que no sabía ni leer ni escribir, igual chicos que habían concluido la primaria y estaban truncos en secundaria, y otros que simplemente no querían hacer nada, ¿no? Y de ellos no sabía más. Yo sabía que lo que ellos necesitaban era que yo sí dejara de decirles que eran delincuentes, eso ya lo sabía. Y me di cuenta de que lo que necesitaban era que los tratáramos como estudiantes. Obviamente yo era pedagoga, yo no soy profesora de educación física, ni de equitación, ni sé fútbol, ni sé natación. Y se me empezaron a ocurrir muchas cosas y conseguí que el Club de Damas Leonas de Reynosa nos prestara no eran las Damas Leonas, perdón, era el Club Rotario, nos prestaran sus instalaciones para lavarles la alberca, pero antes de lavar la alberca que permitían que los chicos nadaran un rato. Y entonces se convertía esto, sí, en una economía de fichas muy conductista en la que los chicos que mejor se portaban y ayudaban a los otros a aprender eran los que iban conmigo a lavar la alberca y a nadar, ¿no? Llegó un caballo que no tenía dueño y entonces inventamos unas clases de equitación, un policía y yo ahí, y los chicos podían montar un ratito el caballo, siempre y cuando hubieran cumplido con todos sus deberes. Iba yo como en el camino, porque esto además es un proceso muy rápido con población muy flotante, iba yo como inventando y creando cosas que me permitieran acercarme a los chicos, que me permitieran hablar con ellos y que ellos hablaran conmigo. Y poco a poco lo fui logrando. Fue un trabajo muy pesado de muchos años. Bueno, no tantos, pero a mí se me hicieron muchos, quizá unos 6 años estuve ahí. Y lo que yo logré fue comunicarme con ellos. A mí me dio mucho gusto, claro, cuando ganamos el campeonato de fútbol ahí en Reynosa, y mi jefe confió en mí, yo pude sacar a los muchachos a jugar un partido de fútbol. Eso nos tenía muy preocupados a todos, porque donde alguien se nos fugara, bueno, era una responsabilidad como triple, ¿no? Pero se portaron muy bien, nadie se fugó, porque como íbamos ganando, estaban como muy decididos a obtener el campeonato.
al principio decían, maestra, ¿cómo vamos a jugar si estamos muy dañados por la droga? No lo decían así, ellos decían chisqueados, que es una expresión muy del norte. ¿Qué significa eso? Yo soy norteña. Y tuve que aprender a hablar como ellos. Ellos tomaban clase conmigo y luego ellos me enseñaban lo que significaba, me puso el dedo y está bien chisqueado. Les dije que me enseñaban todo menos groserías, ¿no? Entonces, sí guardaban mucho respeto y me trataban muy bien y yo a ellos los trataba muy bien. Y los trataba como estudiantes, no los trataba como delincuentes. Y hacía honores a la bandera porque yo sabía que eso les daba identidad y que eso nos iba a permitir que los muchachos se fuesen sintiendo parte de algo. Y lo primero que tenía yo que hacer era que se sintieran parte de un país, puesto que difícilmente podían sentirse miembros de una familia. Jugadora social siempre conmigo. Las dos trabajábamos ahí juntas, yo los temas de la escuela y ella los temas de la familia y el desarrollo social. Fuimos dándoles a los estudiantes que quisieron, por supuesto, ciertas herramientas que los fueron conformando. Todos usaban un apodo. Y yo me dirigía a ellos por su nombre, y entonces se enojaban, ¿no? Y a Ernesto Radilla le decían la Ardilla, lo recuerdo mucho, muchísimo. Y me decía, dígame Ardilla, profe. No, te llamas Ernesto, y te apellidas Radilla, ese es tu nombre. Lo otro es un apodo, y no está mal, pero tu nombre es este, y yo soy la profesora y te tengo que hablar por tu nombre, no por tu apodo. Y siempre le decía, imagínate cuando te entreguen tu certificado que digan que pase la ardilla. Y entonces reía él, ¿no? Y le decía, pero qué bonito se escucha cuando te digan Ernesto Radilla. Ah, no, pues sí es cierto. Y entonces me tomaba un poco el tiempo para atender eso que necesitaban nosotros, que era atender la afectividad, atender la confianza, atender la comunicación. Porque si yo pedí permiso, yo tenía confianza en ellos. Mi marido entonces decía, bueno, tú estás loca, ¿o qué te pasa? ¿Cómo vas a traer a los chicos del consejo a pintar la casa? Pues sí, necesitan trabajo y entonces se lo vamos a dar. No podíamos usar dinero para pagarles, entonces les traje de ahí, de la frontera, pantalones y tenis y playeras que habíamos acordado que eso era lo que querían que se les diera como pago. Pero yo recuerdo mucho a uno de ellos, a Rolando, que le estaba contando a los demás que estaba muy contento de ir a pintar mi casa porque la maestra les servía de comer a todos en la misma mesa y en los mismos platos que comíamos mi entonces esposo y yo. Eso fue algo que a Rolando lo dejó muy impactado porque decía, la maestra no nos tiene asco, ni su esposo. ¿Se dan cuenta? Entonces se atiende la necesidad del otro. Yo no podía decirles, es la hora de comer y ustedes van a comer afuera en un sol de 40 grados, y yo voy a comer adentro donde tengo aire acondicionado y donde estoy muy a gusto. Y ustedes van a comer una comida distinta. Si estoy tratando de reincorporarlos socialmente, si estoy tratando de lograr que estos chicos se reconcilien con la sociedad, eran cosas que yo no podía hacer o no debía hacer. Y para ellos esto fue algo muy importante en el caso de Rolando, por ejemplo. En el caso de Ramón, al que todo el mundo le tenía miedo, el día que le dije ayúdame, porque estaba bajando todas mis cosas del coche y traía a mi bebé y me tocaba hacer guardia, pero mi marido estaba de guardia en el hospital, total que no me lo tuve que llevar. Cuando yo le dije ayúdame, él me dijo sí, deme la bolsa, pero entonces le di al niño. Y Ramón no podía creer que yo le hubiera puesto en sus brazos a mi bebé, ¿no? Y también lo comentaba. Y me decía, maestra, ¿por qué me dio al niño? Pues porque traía yo muchas bolsas por eso. ¿Y qué tal que se me cae? Y le dije, no, pues si yo sé que tú lo vas a cuidar, ¿no? Eso es lo que necesitan los otros. Confianza, diálogo, afectividad. ¿Cómo puedo hablarles de reincorporarse socialmente si yo les tengo miedo? Si no confío en ellos. Si realizo, no sé, una segmentación, si los elimino, si los rechazo. ¿Cómo puedo decir que los estoy atendiendo? Eso significa atender a los otros en su necesidad. Obvio decir que tuve muchos graduados de primaria, de secundaria y que algún poco tiempo después, un par de años, regresé a Reynosa
yo me vine a México y después regresé. Me encontré a la ardilla y no lo reconocía. Y él se acercó a mí y me dijo, ¿cómo está, profe? Y yo decía, ¿quién eres? ¿Quién eres? Soy la ardilla, me dijo. Me presentó a su esposa y a su bebé, a sus bebés. Ya tenía 2 niños chiquitos, un bebecito recién nacido, yo creo, y otro, y estaba muy contento porque trabajaba ya para una maquiladora de Reynosa. Y él le dijo a su esposa, ella es la maestra que yo te conté que conocí en el consejo tutelar, y que me dijo que yo podía ser un trabajador muy bueno, y me dijo, soy un muy buen trabajador. Son historias de vida que nos van a nosotros marcando, que trascienden en nuestro quehacer y en nuestro ser. Para hacer cualquier cosa que hagamos en términos educativos y en términos de vida, necesitamos ser unos enamorados de nuestro trabajo y de nuestra vida. Necesitamos entender que el otro sí necesita el conocimiento, pero también necesita que estemos cercanos. Eso es lo que a mí me está preocupando mucho, sobre todo porque los profes de educación básica, repito, están sumamente presionados por la entrega de resultados. Es una constante, ¿no? Y están evaluando y están pidiéndoles evidencias y tienen que ir avanzando con el programa, y la pregunta es, ¿a qué hora atienden a los niños cuando dicen, como los niños chiquitos han dicho, ya me cansé de la pandemia, hay que jugar a otra cosa? ¿Y cómo les explicamos que no es un juego? ¿Y cómo les explicamos, o cuándo les explicamos que esto va a ser largo, que va a pasar, pero no ahora, y que tenemos que poner más de nuestra parte, que tienen que ser obedientes con sus papás? Esos son los elementos que se nos están perdiendo de vista. Dice Emmanuel Kant, el sujeto ve aquello que necesita ver, pero no ve aquello que no quiere. Y en este momento lo que necesitamos ver es cuándo vamos a salir, y lo que no queremos ver es que no sabemos cuándo vamos a salir. Y si nosotros no tenemos paciencia para ver que no sabemos cuándo vamos a salir, menos vamos a tener la disposición de explicarles a los niños, sobre todo si tengo que cubrir el programa. ¿Me pasas la siguiente, Katia? Eso significa atender elementos formativos más que instruccionales. Tengo que tratar de dejar la instrucción y esta obsesión por los contenidos de lado. Tengo que entrar en los procesos de formación de los sujetos. Tengo que entender, y ustedes y yo nos cuesta trabajo entender, que lo que llega a las escuelas siempre son individuos. Y a lo largo de un ciclo escolar, lo que salen son sujetos sociales. Cuando estamos atendiendo los procesos de formación de los sujetos en la escuela, estos procesos de formación se vinculan, sí, con los lineamientos curriculares, con los lineamientos institucionales, pero también con el sentido social. Vemos que nos van a ayudar a definir y nos van a ayudar a que un sujeto tenga primero perspectiva de convivencia, cuando descubre que no es el único sujeto en el mundo y que tiene que estar con otros, y que ese estar con los otros le provoca mucho bienestar y mucha tranquilidad, ¿no? Y llegan y dicen, tengo un amiguito nuevo, ¿no? Y como mamá les preguntamos, ¿cómo te fue? Muy bien, ya tengo otro amigo, o ya tengo otra amiga, y ya tengo 2 o 3, o mi nieto me decía, tengo muchos amigos, tengo 5, fíjate. Ah, pues muy bien, ¿no? Y uno se llama así y el otro así. Eso va permitiendo que los niños tengan sentido de incorporación social. Y este sentido de incorporación social lo van construyendo los docentes con los niños a través de las reglas de los grupos. Estas reglas y estos principios de moralidad van formando niños, niñas y jóvenes. Hay un filósofo que habla sobre la moral en los niños. Ahorita me voy a acordar del nombre porque además se me olvidan los nombres. Y entonces, y cuando él hablaba de la moral en los niños, yo decía, ¿cuál es esa moral en los niños? No la entendía, ¿no? Pero es muy cierto, cuando los niños empiezan a poner reglas para jugar,
Te dicen no hagas trampa. Y el que hace trampa ya no va a jugar. Eso es una regla, eso es una norma. Eso es un principio moral, no hacer trampa en la vida, no abusar de los otros. Y los niños lo van asimilando. Los niños van creando sus propios entornos, sus propias formas de convivir con los demás, sus propias formas de estar en el mundo. Estos procesos se van presentando como de manera muy, muy intermitente, los de ser moral, los de ser ético, de incorporarme socialmente, de tener una perspectiva social, de escuchar al profe, de que el profe me escuche a mí. Y se van presentando así como muy aislados entre más atiendo los temas y menos atiendo la formación. No les quiero decir que no den los temas, no les quiero decir que no trabajen la parte curricular. Lo que les quiero decir es que tenemos que lograr trabajar de manera simultánea los elementos no observables. Ser intuitivos y ser capaces de entender la conciencia del otro. ¿Me pasa la siguiente, Katia? Hegel es un filósofo alemán que es muy, muy preciso. Vamos a ver ahorita en un par de láminas más qué es lo que nos dice, pero hay que tener a la mano el libro de la conciencia del sí de Hegel, por si les interesa seguir leyendo acerca de esto, ¿no? Ospina, que es un autor muy reciente venezolano, chileno, y que escribe en Venezuela, la formación de los sujetos se relaciona directamente con pensar al ser humano en la educación. Y digo yo, se trata, este pensar a las personas en la educación, se trata de reconocer las posibilidades que tengo yo, que tiene Julia Leticia, que tiene Katia, que tiene María Eugenia, que tiene Rosa. ¿Qué posibilidades tenemos de interactuar con nosotros? Ustedes pueden ver mi cara. Yo ni siquiera eso puedo ver de ustedes. Veo a María Eugenia nada más, de los demás no puedo ver sus caras. Y voy haciendo más o menos una construcción yo individual de ustedes. Hola, Julia. Voy construyendo, los voy construyendo a ustedes, los veo, a veces no los veo, pero sí voy entendiendo cómo ustedes se van posicionando frente al mundo y cómo cada uno de nosotros se enfrenta de una manera distinta las realidades económicas, comunicativas, lingüísticas, afectivas, de información, de valores, de moral, de ética, de religión. ¿Cómo nos ponemos enfrente de todas estas realidades? Porque es falso que solo existe una realidad. Más bien tenemos muchas realidades que tocan temáticas distintas y que exigen de un mismo individuo distintos comportamientos. La escuela nos da eso, fíjense. La escuela nos da la posibilidad de ir atendiendo simultáneamente distintas problemáticas. La comunicación con la profesora, con el profesor, con mis compañeros, con las autoridades, con el prefecto, con todo el mundo, me permite ir resolviendo distintos tipos de problemas desde que soy chiquitita hasta que me convierto en una viejita. Esas herramientas las aprendo en los grupos escolares, inicialmente. Inicialmente, cuando una profesora muy centrada, desde mi punto de vista, que puedo estar absolutamente equivocada, les voy a contar. Estaba yo como consultora y entonces la escuché a la maestra cuando un niño y una niña habían roto una parte de un tablarroca. Y entonces el prefecto fue y le dijo, maestra, pues es que los niños estaban jugando a patadas y no sé qué. Hicieron un hoyo en la puerta, pues, y entonces los niños estaban súper asustados y el prefecto decía, hay que mandar llamar a sus papás. Y entonces la maestra les dijo a los niños, ¿quién rompió la puerta? ¿Tú o tu papá? No, pues yo, ok. Entonces, vamos empezando a resolver el problema. Díganle aquí al señor, no me acuerdo cómo se llamaba, díganle aquí al señor qué solución proponen ustedes. Eran niños de segundo o tercer año de primaria y entonces eso se les hacía como muy difícil, ¿no?
Pues no sé, bueno, pues entonces de aquí a la hora de la salida tienen que pensar una solución. Tampoco crean que era el agujero más grande del mundo, ni cósmico, ni nada por el estilo. Pero bueno, habían hecho un daño, ¿no? Y entonces, para la hora de la salida, los niños ya tenían una solución, que era decirle a la mamá que se habían portado mal y que con sus domingos pagaran una tabla que le pusieran a la puerta. El prefecto estuvo de acuerdo, la maestra estuvo de acuerdo, la mamá de la niña se enteró, la mamá del niño se enteró, pero no hubo este asunto de, a ver, que venga la mamá y entre la mamá y la maestra lo arreglan, ¿no? Sino que en realidad los niños tuvieron que buscar una solución entre los dos. Y a mí me pareció que era una forma muy pertinente de actuar de la profesora, dándoles a los niños la responsabilidad que les tocaba sin dejar a los padres fuera del asunto, pero fueron los niños los que fueron tomando decisiones, y eso se aprendió en la escuela. Y podríamos decir, esos niños van a aprender a decir la verdad y van a aprender a ir enfrentando las consecuencias de sus propios actos, porque eso es lo que están aprendiendo. No a que venga la mamá a solucionarles la vida en cada problema, sino a que ellos enfrenten los problemas. Me pasa la siguiente, Katia. Y entonces me parece que es una buena manera de actuar, ¿no? Hay que escuchar a los niños, pero también hay que guiarlos. Hay que enseñarlos a argumentar y a defenderse, pero también hay que darles herramientas para que esa argumentación sea orientada. No que peleen por todo, más bien que tengan claro qué es lo que merece la pena pelearse, ¿no? En el contexto actual, lo que vale la pena pelearse es la salud, la vida. Esto es lo que nos ha obligado a mantenernos a la distancia. No crean que no estoy aburrida, tengo 5 meses metida en mi casa o 6, saliendo solo a lo más indispensable. Y lo único que se nos ha ocurrido es privilegiar las tecnologías para poder comunicarnos con los otros. Incluso familiarmente, ¿no? Yo no puedo ir a ver a mis hijos, viven lejos de la ciudad, entonces los veo por el teléfono, hablo con ellos, les escribo diario, pero también hay brechas digitales importantes. Entonces cuando me dice mi hijo, mira mamá, métete a esta plataforma, no, me cuesta muchísimo trabajo, y le digo, no me la cambies porque apenas estoy aprendiendo una y ya quieres que aprenda otra, entonces no. Tuve que aprender a hacer videollamadas, que a ustedes les puede parecer lo más absurdo del mundo, pero Katia, que está aquí, sabe cómo me cuesta el trabajo la tecnología. Y ahí hay una brecha generacional y una brecha digital por edad, y porque yo no soy nativa de las tecnologías, yo soy migrante de ellas, ¿no? Pero también hay brechas digitales porque yo afortunadamente puedo tener 3 computadoras a la mano. Un teléfono celular que tiene en sí mismo computadora, tengo formas de conectarme, tengo una conectividad muy buena, etcétera. Pero tengo alumnos que no. ¿Cómo le hago? Tengo que ir trabajando con ellos a otra velocidad, ¿no? Porque una alumna se comunicó con su compañero ayer, nosotros recién empezamos clase, pero ayer le dijo, dile a la maestra que antier, dile a la maestra que no tengo forma de conectarme, y entonces por el teléfono se me corta y tú me pasas la información. Y el alumno me avisó, ¿no? Entonces estoy así, atiendo un grupo con ciertas limitaciones y otro de otra manera. Y entonces ya le dije, bueno, dile a tu compañera que le tome fotos a la tarea y que me la mande. Más no puede hacer ella y yo no puedo hacer más. Tengo que cumplir con los contenidos. Pero también tengo que cumplir con mis alumnos. Ahí es cuando se da nuevamente el debate. ¿Qué entendemos por el cumplimiento con los alumnos y qué entendemos por la formación de los sujetos? Puedo ser una profesora absolutamente intolerante y decir, no me interesa lo que le esté pasando, señorita. Usted está inscrita en la UNAM y usted tiene que contar con sus herramientas para entrar a clase. Y si no las tiene, está reprobada. Pero eso no habla de que yo esté formando estudiantes. Hablaría más bien de mi propia intolerancia frente a los sujetos con los que tengo que compartir la vida y mi trabajo. Entonces, ahí tenemos que fortalecer esa posibilidad, la posibilidad de que ellos aprendan con nosotros y de que nosotros aprendamos con ellos.
de que si esta niña me manda a decir que su computadora no está funcionando y ahorita no hay dinero en casa para arreglarla y puede entrar por el teléfono, pero se le traba y etcétera, porque no es un teléfono, no sé qué me dijo, de alta gama o algo así, pues solo puede estar atenta de lo que su compañero le va escribiendo o de lo que le pone el altavoz, no sé cómo se comunican ellos dos. El chiste es que ella escucha parte de la clase. ¿Qué harían ustedes? ¿La corren? ¿Le ayudan? ¿Le dicen que no se preocupe y le ponen 10? ¿Qué harían? Es un problema real. Antier apenas me surgió. Váyanlo pensando. ¿Cómo le solucionamos ahí? ¿Cómo hacemos que esta chica pueda tomar clase con las limitaciones que tiene y al mismo tiempo se comprometa a entregar lo que puede entregar? Pásame la siguiente, Katia, por favor. ¿Cómo podemos atender la formación de los sujetos? Bueno, si nos están exigiendo tantas habilidades y tantas ejecuciones, cada vez más complicadas, pues la información se va a ver interrumpida. No todos van a poder entrar a clase, como les decía. Y vamos postergando, ¿no? Pareciera que la salud socioemocional siempre tiene que estar subordinada a la exigencia curricular, ¿no? Miren, aquí está bien buena esta solución que a mí no se me había ocurrido. Hacer un video subtitulado y mandarlo a un correo. Está bien. Y claro, lo que la alumna propone es eso, estar en la conversación, bueno, en la clase con su compañero, eso sí lo hizo ella. No sé cómo se comunican, pero creo que él le pone el altavoz en el teléfono y ella puede escuchar algo así. Y se va enterando. Y además el estudiante se comprometió con ella, a su compañero, a mandarle las lecturas que se encargan y las tareas que se solicitan, ¿no? Entonces, ahí justo, Ana Cristina, la propia estudiante se va sumando a la solución. Juan Gerardo, es una buena idea. Katia, tómalo en cuenta, hay que ir haciendo un video subtitulado y a lo mejor pedir a Comunicación Social que nos dejen subirlo por YouTube para que puedan algunos chicos verlo ahí en un cibercafé o en su correo electrónico, ¿no? Y entonces fíjense cómo aquí ya me salieron dos soluciones muy buenas de mandarle a esta chica la información. Pero lo que quiero decir es, no subordinen la atención a las necesidades socioemocionales. Cuando nosotros tenemos a nuestros alumnos en una buena condición socioemocional, atendidos, afectuosamente enseñados por nosotros. Yo también me canso, yo también estoy harta de estar encerrada, pero tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Y entonces manejamos el taller, Katia y otras personas y yo, todos los jueves en la tarde, tenemos ahí una responsabilidad y atendemos los correos electrónicos y atendemos las llamadas telefónicas y atendemos nuestras clases y atendemos las investigaciones. Entonces no tenemos mucho tiempo para estar pensando en que estamos encerrados, ¿no? Tengo mucho tiempo para pensar lo que tengo que escribir, lo que tengo que exponer, y lo que me mantiene ocupada. Pero siempre estoy pendiente de la necesidad socioemocional de mis estudiantes, de mi propia familia y de las personas que me rodean. Y estoy siempre, creo que soy buena escucha. Entonces estoy siempre dispuesta a escuchar al otro. Es decir, para construir la propiedad se necesita recurrir a la otredad. Eso es algo ineludible. Necesito de los otros para ir configurando mi propio sentido. Entonces, por eso yo sostengo, para construir la propiedad es necesario recurrir a la otredad, aunque sea a distancia. Y yo sé que esa otredad está ahí. Y yo sé que esa otredad se ocupa de lo que les estoy comentando. Se preocupa si no lo entiende, pero me pregunta también.
en estas construcciones de la otredad y de la propiedad, vamos atravesando sí conflictos de interacción porque hay cosas que a mí no me parecen bien. Voy teniendo ahora más conflictos en casa porque estoy todo el día. Y mi mamá y mi esposo y la señora que nos hace favor de ayudarnos, hace 5 meses que no salimos, nadie. Y puede ser que fíjense que no hemos tenido ningún tipo de altercado. Si acaso alguien desconéctese, por favor, porque tenemos 3 computadoras conectadas y 3 teléfonos conectados, y entonces ahí ya se atoró la conexión. Pero es muy común que en casa de los estudiantes que están ahorita todos tomando clase al mismo tiempo que papá y mamá trabajan en las computadoras en casa, se presenten, sí, importantes conflictos en la interacción, ¿no? Hay quienes dicen, mi trabajo es más importante que tu clase. Y los hijos contestan, pero si no tomo la clase, entonces me armas un súper problema. Entonces, ahí tenemos que aprender a manejarlos. Esos conflictos tienen que negociarse. Y tienen que establecerse prioridades y horarios. No hay nada que no se pueda solucionar haciendo un buen horario. Los 2 puntos siguientes no se pueden solucionar con horarios o con rutas de trabajo o con decisiones simples, porque estamos ahorita encerrados en una corporalidad temerosa que se enfrenta a un escenario de mucha incertidumbre. Hoy por la mañana las noticias hablaban de la posibilidad de ir abriendo diversos estados de la República a la actividad común. Y los propios pobladores dicen, no, eso no puede ser, porque tenemos miedo, porque no tenemos confianza, porque hay mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre sí nos mantiene en un estado de hiperalerta. Esa incertidumbre altera nuestras conductas y nuestras emociones. ¿Por qué? Pues porque la incertidumbre tiene que ver directamente con la angustia. La angustia es una palabra, dice Kierkegaard, que remite a la angostura. El horizonte se nos ha hecho más chiquito y entonces no sabemos hacia dónde movernos, ni si vamos a poder movernos con la misma libertad que antes, ¿no? La OMS habla de que tendremos que usar los cubrebocas fuera de casa por un lapso no menor a 2 años, sería lo ideal. Y no queremos salir porque vemos tanta gente que no los usa, que nos asusta, ¿no? Y dices, no me están cuidando a mí, entonces mejor yo no salgo. Que me traigan el súper a la casa. Que me traigan lo que necesita la casa, yo no quiero salir. Y estamos en un estado de miedo, de hiperalerta, de angustia y de muchísima incertidumbre. ¿Me pasas la que sigue, Katia? ¿Cómo hacemos para manejarlo? Hay muchas herramientas. Si nosotros nos vamos autoproveyendo de herramientas, podemos estar muy bien. Es decir, sí es necesario salir, absolutamente. Es lo necesario y lo sano. Vayamos usando cubrebocas. Quien se sienta más cómodo usando guantes también hágalo. Muévase con cuidado, por supuesto, no se muevan a grandes aglutinaciones de gentes. Pero necesitamos empezar a salir. Necesitamos establecer mecanismos de movilidad entre nosotros. Si nosotros entendemos que la pedagogía atiende los asuntos de la educación y que el eje de la educación es la formación humana, podríamos decir que para Hegel la formación de los sujetos significa transitibilidad, o sea, moverse. Y vamos a movernos de la conciencia en sí misma, una conciencia abstracta, una conciencia alejada de mí, una conciencia de la que hablan todos, pero que no tiene que ver conmigo. Nos tenemos que mover de esa conciencia a la conciencia para mí. De la conciencia en sí, en la conciencia para sí. Es decir, en donde yo me apropio de aquello que me corresponde. Me corresponde ser responsable de mi vida, ser responsable de mi salud y ser responsable de la vida y la salud de los que viven conmigo y de los grupos sociales. La conciencia para sí me exige, sí, tener todas las medidas de protección, usar cubrebocas, mantener la distancia,
pero empezar a confiar en mí mismo. En pensar que así como yo me he ido haciendo consciente y responsable hasta de mi pequeña perra y evito cualquier tipo de contagio, tengo que hacerme responsable de mi salud, tengo que hacerme responsable de mi ejercicio físico, tengo que hacerme responsable de la salud de los otros. La conciencia para sí se configura como sí, la suma máxima de la educación, como aquello a lo que todos los profesores aspiramos. El ir pasando de lo más sensible a lo más racional. El acercarnos a los objetos de la naturaleza desde una perspectiva de conocimiento. Y en esta conciencia en sí, que tiene que ver con esa sensibilidad, con ese pensar con el estómago que decimos tanto, empezamos a pensar con la cabeza para llegar a nosotros mismos, a tener conciencia de quién soy y por qué estoy. Yo espero que esta plática no se les haya hecho muy aburrida y siempre me da mucho gusto conversar con ustedes. Pero me da también muchísimo gusto que la Junta de Asistencia Privada se acuerde de mí y me invite a platicar con ustedes un ratito pequeño. Por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, la pueden poner en el chat para dar respuesta a ella. O quizá tengan algún comentario que hacer. ¿Qué pasa con los niños que viven en hogares conflictivos? Me preguntan. Fíjense que sí tuvimos esta situación porque algunos de ustedes saben que el Departamento de Investigación Educativa que yo dirijo tiene a su cargo la sala infantil de niños que presentan algún tipo de trastorno de aprendizaje. Y empezamos a tener problemas con los hogares conflictivos y no podía la maestra Isabel, que es toda una profesional y una experta en esa área, pues juntar a las mamás, ¿no? Entonces, fíjense que lo que fue haciendo la maestra Isabel fue establecer una red de llamadas telefónicas que ella atiende personalmente todavía hasta hoy. Nosotros empezamos con este programa por ahí de mayo. Por cierto, los invito al taller de los jueves que se pone muy bien y es un taller para la liberación del estrés. Se pueden poner en contacto con Katia y ella les dice cómo entrar. Es absolutamente gratuito todos los jueves de 5 a 7. Entonces, iniciamos el taller e iniciamos los correos, pero Isabel empezó a poner mucha atención de las necesidades de los niños que estaban atravesando estos conflictos, fíjense. Y le ha dado mucho resultado mantenerse en comunicación con los padres de familia todo el tiempo, ¿no? Porque también las mamás entendemos que ya perdieron la paciencia, que tienen que estar trabajando. En muchos de los casos de nuestros pequeñitos, los papás no viven en casa. El papá varón son parejas a veces separadas o madres solteras que nunca se casaron, en fin, lo que sea. Pero cuando están los papás, no se agudizan tanto como se piensa los problemas en el caso de nuestros niños. Pero lo que sí se agudiza es que no ponen las mamás tanta atención. Y se lo dicen a Isabel, es que me estresa mucho tener que atender a mi marido y tener que atender a los niños y luego tengo que atender mi chamba y como que ya no me da, ¿no? Entonces Isabel ha estado trabajando ahí con ellos. Yo lo que les puedo decir, hagamos un reparto de actividades. Eso funcionó mucho. Isabel dijo, bueno, pues si tú tienes que atender a todos, que tu marido se dedique a preparar el desayuno en lo que tú preparas al bebé y vayan repartiendo actividades. Tratar de dialogar. Yo sé que es difícil, no es tan sencillo, pero digamos que es necesario tratar de dialogar, tratar de relajarnos, dejar de culpar a los otros por lo que está pasando. Yo creo que es necesario dar a los niños la sensación de que todo va a estar bien, no sabemos cuándo, pero mientras las cosas mejoran, todos tenemos que colaborar para que mejoren las cosas.
porque a veces también los niños se desesperan, se portan mal, la mamá se enoja y entonces ya se armó ahí una cosa muy difícil, porque también el papá se enojó, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer trabajo colaborativo, partir de la conciencia en sí, es decir, esta cosa más sensible, más abstracta que no entendemos y pues estoy enojada o estoy triste o estoy aburrida. Necesitamos transitar de ahí a la conciencia para sí, es decir, ¿qué hago yo con esta enfermedad? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué me toca hacer en esta pandemia? ¿Cómo me toca colaborar con nosotros? ¿Cómo ayudo a que todos en casa se sientan mejor? ¿Qué me toca hacer? Y empiezo a abordar la conciencia para sí. Y ya me salí de la parte más sensible de pensar con el estómago para empezar a pensar con la cabeza. Entonces vayámoslo trabajando por ahí. Me preguntan, ay, ya se me perdió, espérenme tantito. Ana Cristina, ¿qué opino de la sobreevaluación en la educación no formal? Necesito más información porque hay dos sentidos de la sobreevaluación, ¿no? Es decir, estamos dándole un mayor valor a elementos del desarrollo que no tienen ese mayor valor y empezamos a involucrarlo en procesos de evaluación escolar, digamos, que no tienen tanta importancia. Yo diría, vayamos estableciendo rúbricas de evaluación más lógicas, que tengan que ver con lo que realmente pueden hacer. Yo decía, cuando vi a mis nietos, me mandó mi nuera y mi hijo un video donde están mis nietos tomando clase. Yo decía, qué barbaridad, mi nieta tiene escasamente 5 años y ya sabe aprender la computadora y entrar al Zoom y tomar la clase y levanta su manita para participar cuando la maestra les dice que tienen que poner solo el dedito aquí, no sé qué. Y me llama la atención todos esos elementos que Regina ya sabe que tiene que hacer para tomar su clase. Muy nutrientes, ¿no? Pero levantar el dedo no puede ser un asunto de tanto valor en la evaluación, más bien qué tanta atención estás poniendo y qué tanto te interesa lo que yo te estoy comentando o lo que estás leyendo en el libro. Entonces, ahí yo creo que es necesario como sentarnos otra vez a revisar lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué recomiendo para la labor agotadora de los docentes? Miren, yo he hecho muchas recomendaciones. Y me entrevistan de la SEP y me entrevistan del radio y en todos lados les digo, a ver, yo creo, 1, los profesores no pueden estar tomando 2 cursos al mismo tiempo porque tenemos una computadora aquí y otra acá, ninguna de las 2 la estamos atendiendo porque tengo que estar preparando el reporte en una tercera máquina. Entonces eso está muy mal. Yo creo que hay que ir dosificando la capacitación, creo que hay que dosificar la exigencia de evidencias. Yo he venido sosteniendo desde que inició esto, no podemos trabajar con profesores en los que no confiamos. ¿Por qué rayos les están pidiendo tantas evidencias del aprendizaje y tantas evidencias de que lo hizo y tantas evidencias de no sé cuántas cosas? Tenemos que trabajar más en torno a la confianza y confiar en que los profes están haciendo lo que les toca hacer. Y los profes trabajar con sus estudiantes en lo que a los estudiantes les corresponde hacer. Creo que eso hablaría de un sistema educativo más equitativo y más centrado en las necesidades del profesor. Yo recomendaría que no haya tanta presión y que se libere un poco esta tensión tan agotadora. Nunca como ahora, nunca había sido tan cansada la labor de los profesores. Yo tengo el privilegio de trabajar para la UNAM. Sin embargo, a mí también me piden informes semanales de los grupos, hasta que los profesores dijimos, pregúntenles a los grupos si estamos dando clase o no. Porque yo no puedo estar llenando un informe de cada materia, de cada grupo, y mandárselos cada semana, y luego mandar el informe de maestría. O sea, eso es perder el tiempo. Entonces, si no confían en mí, decía yo, y así les mandé el correo, ¿para qué me contrataron?
Si yo nunca falto a mi clase y mis alumnos saben que yo estoy a la hora y que me cuesta trabajo conectarme y eso, pero estoy a la hora y termino mi clase en tiempo y forma, ¿por qué tengo que estarles entregando a ustedes un informe de qué se trató la clase, a qué horas empezó, a qué horas terminó, cuántos alumnos asistieron y cosas así? Cuando yo termine mi semestre, presento mis listas generales de asistencia y ustedes pueden preguntarles a mis estudiantes. Tan se acabó el problema, nadie más nos volvieron a pedir en ese semestre que terminamos en junio los famosos informes. Quién sabe cómo nos vaya ahora, estamos todos igual, ¿no? Pensando, no nos vayan a pedir otra vez el informito del informote del informazo. Yo creo que sí tienen ustedes que trabajar en base a la confianza y que solicitar ser tratados así. Yo tuve una entrevista con quién sabe quién, con el radio. Sí, ¿verdad, Katia? Y ahí les decía, no, ¿te acuerdas la del radio? Y yo les decía, no cansen a los profesores. Están cansados del trabajo y están estresados. Yo creo que es necesario, sí, relajarnos, Paula, Edith, sí, darnos un tiempo, sí, meditar, pero también les recomiendo mucho que hablen con sus autoridades para que vayan entendiendo que son ustedes personas creativas, intelectuales de la educación y que necesitan también ser tratados así. Yo creo que eso va a dar buen resultado. Y finalmente, Raquel me dice, los profesores están cansados y estresados y están sobrevigilados. Sí es cierto, Raquel, comparto tu punto de vista. Y los padres de familia se han convertido en tiranos, también eso es cierto. Pero también les voy a decir, los papás aprenden, ¿eh? Y los papás entienden las cosas. Dense un tiempecito a lo mejor para de manera conjunta platicar papás y la maestra o el maestro acerca de cómo están viviendo ustedes y ellos esta labor, no los niños, ustedes y ellos cómo la están viviendo, porque yo he escuchado comentarios muy favorables de gente que dice, antes yo no entendía lo que hacían los profesores, hoy que veo todo lo que se hace, mis respetos. Qué bueno que están entendiendo que nunca hemos tenido un trabajo de picarnos los ojos o pintarnos las uñas, ¿no? Siempre es un trabajo agotador y yo los felicito por el trabajo que hacen. Yo me siento muy contenta de estar pues interactuando aquí con ustedes. Ya los puso Katia a la dirección del taller, son las sesiones de control y manejo de estrés y ansiedad, y ahí ya puso una liga de esas muy enredadas que se usan. Ahí pueden acudir y pueden platicar con nosotros, vamos sacando pequeños ejercicios todos los jueves a las 5 y nos vamos incorporando a un territorio de mucha tranquilidad. Digo, es parte de las herramientas que la universidad proporciona a través de nosotros, pero a nosotros nos da mucho gusto hacerlo. He estado muy contenta con ustedes y les agradezco mucho el interés de su atención. A quien me manda su correo, estaremos atentos para lo que necesiten. El correo de nosotros lo tienen ahí en la junta y ahí nos pueden localizar. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes y les doy un aplauso a ustedes. Yo les doy un aplauso a ustedes y les agradezco mucho su atención. Les doy un aplauso por ser tan profesional y por estar aquí. Miren, muchas gracias por mi reconocimiento. Entrega de un agradecimiento por su participación. Es de mucha utilidad toda la información que nos está compartiendo. Gracias. Y también le vamos a hacer entrega de un agradecimiento a Katia también por el apoyo que estuvo dando ahí con la presentación y en el chat. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una linda tarde.